FENACODET presenta Detallista y Globalización, un programa de análisis y orientación del comercio nacional e internacional. Detallista y Globalización. Bien, amigas, amigos, amables televidentes, muy buenos días tengan todos. Presentamos a continuación su programa Detallista y Globalización, un programa que llega a ustedes cada sábado a través del canal 12 y 45 de Teleradio América, así como también por YouTube y otras redes sociales. Les invitamos a mantenerse con nosotros ya que tenemos temas de mucho interés y les recordamos que este programa tiene el patrocinio de la Cervecería Nacional Dominicana, Induban, Codepa y la cooperativa Momón Bueno, el Banco Central y Indubeca. Así pues que les invitamos a compartir con nosotros ya que tenemos temas de mucho interés, como es el caso de el presupuesto complementario que ha sometido el gobierno al Congreso Nacional, una modificación al presupuesto, así como también las tasas de interés que han sido congeladas por el Banco Central según el Banco Central, para lo que es mantener la economía, pero también el aumento de los precios de varios productos, incluyendo el azúcar y al mismo tiempo también la factura eléctrica, que eso no parece que no tiene fin, es una escala alcista acompañada de los estrepitosos apagones. También tenemos temas de mucho interés, como es el caso de la educación, que como ustedes saben, se anuncia un recorte y se anuncia también que dicen denuncias de que no van a estar los libros de texto disponibles para iniciar el año escolar, entre muchos otros temas de interés que vamos a tratar en el día de hoy. Así pues, que les invitamos a mantenernos por ahí y le damos la bienvenida a don Héctor Sánchez, que se tomó unas vacaciones, ¿verdad?, muy merecidas por allá, visitando a su familia. Don Héctor, esperamos que le haya ido bien y muy buenos días. Bienvenido de nuevo al programa Detallista y Globalización y a la República Dominicana. Muy buenos días a todos ustedes, compañeros y compañeras detallistas, amigos televidentes. Esperamos, como siempre, con la ayuda de Dios y la anuencia de ustedes, hacer un programa de interés para todos y todas. Bueno, don Héctor, vamos a comenzar de inmediato con un tema que está muy candente, que es el sometimiento a lo que es la modificación del presupuesto nacional, que periódicamente los presidentes lo hacen, y ahora con más énfasis, donde se dice que para poder reactivar la economía hay que hacer algunos cambios obligatorios, e inclusive ahí mismo está también que se anuncia que el gobierno pues ha adelantado el cobro de más de 25 mil millones de pesos al sector empresarial de la República Dominicana. Bancario, sobre todo, al sector bancario. Al sector bancario, sí, sobre todo 25 mil millones para poder manejar lo que es. Esto también tiene un componente para evitar lo que es la inflación, mantener el crecimiento económico, y hay sectores también que lo tildan de que es un presupuesto reeleccionista. Bueno, el incremento del presupuesto nacional con el presupuesto complementario enviado por el presidente de la República es una buena señal para el país. Primero, una señal de institucionalidad, el respeto de que el gasto público tiene que, sobre todo el que no está presupuestado, tiene que hacerse mediante la aprobación del Congreso, que es su responsabilidad, tiene que institucionalizarse. Y segundo, es una señal de que las recaudaciones han ido bien este año, que la administración tributaria está funcionando en el país, se están cobrando los impuestos. Estamos hablando de un incremento al presupuesto anterior por más de 193 mil millones de pesos, que se le van a agregar, incluyendo donaciones y otros recursos que se agencian. Pero para un presupuesto ahora que va a ser en materia de gastos de 1.308.000 millones y para materia de los ingresos de 1.037.000 millones, con un déficit de más o menos 221.000 millones de pesos que se va a cubrir con deuda, ¿verdad?
lo importante de esto es que el propósito, según lo que se mandó a decir al Congreso, es que esos nuevos ingresos se van a usar para resolver problemas sociales, para incrementar la demanda y estimular la economía. El gran problema en este país es las prioridades que se establecen en el gasto público. No es tanto los ingresos, sino en qué vamos a gastar los recursos. Nosotros esperamos que el gobierno invierta mucho más dinero en salud, que hay una situación muy calamitosa en los hospitales, sobre todo hay un hospital por inaugurar y equipar de la Plaza de la Salud de la Charles de Gaulle, que es el hospital general de esa Plaza de la Salud, que se instale y se ponga a funcionar, que se complemente la Plaza de la Salud de Barney Morgan y se ponga a funcionar en su totalidad, que se invierta recursos para habilitar los hospitales, dotar de medicamentos, sobre todo los medicamentos de altos costos, para los necesitados con enfermedades catastróficas, y que se llegue a un acuerdo con el Colegio Médico Dominicano para que se acaben las paralizaciones de los centros públicos del país y el sufrimiento de los pobres en esta nación, que ustedes ven los hospitales llenos, la clínica llena. Esta es una población muy enferma, hay más de un 45% de enfermedades cardiovasculares, casi un 20% de diabetes de distintos tipos, y hay un sobrepeso y una obesidad en la población. Hay grandes problemas de salud en este país, y con una inversión de menos de un 2% en el presupuesto nacional, con un compromiso de un 5% del PIB en salud pública, no es posible dar salud de calidad. El gobierno tiene que coger parte de esos 193 mil millones adicionales para invertirlo en salud y sobre todo para resolver el conflicto con el Colegio Médico Dominicano, que tiene paralizado a la salud, afectando enormemente a los pobres de este país. Pero yo espero que se maneje ese presupuesto para los fines que dice, para resolver problemas sociales, incrementar la demanda y estimular, resolver los problemas de los pobres y la clase media, que son los grandes afectados en esta nación. Yo espero que así se haga y que se cumpla con esa promesa del presupuesto complementario. Yo escuché precisamente ahorita, antes de venir para acá, por ejemplo, que hablaba de los medicamentos de alto costo, que le quedaban 1.000 millones y que ya iban a hacer un pedido para esos 1.000 millones y que ya eso era lo que había para este año. 1.000 millones para este tipo de medicamentos, eso es cuestión que se van en 2 meses. Sí, pero eso era antes del presupuesto complementario. Bueno, ahora le pueden agregar más recursos. Eso es lo que usted dice. Se está hablando, Salud Pública está hablando del presupuesto anterior, de lo que se le asignó, pero ahora de estos 193 mil millones adicionales se le puede asignar otra partida a enfermedades catastróficas, para comprar medicamentos, porque ¿qué ganas tú con ir a un médico y que te dé una receta y tú no puedes comprar la medicina ni la encuentras en las farmacias populares? ¿Cómo te sana? Con recetas se sana nadie. Entonces ese es un problema serio. Los medicamentos en los hospitales son claves, fundamentales, sobre todo en las farmacias populares, sobre todo los de altos costos, ¿verdad? Que no lo puede adquirir el pueblo, una población con bajos salarios y con un alto desempleo. Está de que entre 300 y 2 millones de pesos por paciente los de alto costo. Sí, así 300.000 y 2 millones mensuales. Aquí cualquier gente que le dio un cáncer sabe que si no tiene ingresos se murió, y si tiene limitado ingreso termina quebrado. Si es un microempresario termina quebrado. Muy bien, vámonos a una pausa comercial y retornamos en breve con los comentarios en este programa Detallista y Globalización. Detallista y Globalización. Detallista y Globalización. Seguimos aquí en su programa Detallista y Globalización, en los comentarios de temas de interés con el señor Héctor Sánchez, quien es asesor económico de nuestra Federación de Comerciantes Detallistas, FENACODEP, con quien estamos intercambiando en el día de hoy. Estamos hablando del presupuesto complementario que ha sometido el Poder Ejecutivo y que hay una serie de aspectos ahí y que ojalá, pues, como dice don Héctor, sea para invertirlo
en las cosas que beneficien al pueblo y que no se coja para promover acciones proselitistas que de una u otra manera también, de una u otra manera, benefician de una u otra manera al pueblo, porque realmente le llega a gentes que necesitan, pero a veces se van por otro camino al dispendio de lo que es la campaña electoral. Don Héctor, también ahí mismo tenemos lo que es que el Banco Central de la República Dominicana ha tomado también la decisión de congelar lo que es las tasas de interés con el propósito, según el mismo Banco Central, de mantener el crecimiento económico, de que se mueva un poquito más la economía en la calle. ¿Cómo? Bueno, esa medida del Banco Central de hacer una pausa en las reducciones de la tasa de política monetaria obedece también a la misma política del presupuesto complementario, es decir, todo el mundo sabe que la economía está lenta, que se ha paralizado, se cree que no pasará de un 4% este año, si es que llegue un 4%, en gran parte impactada por la situación internacional que sigue siendo crítica, hay una paralización en la economía mundial, sobre todo los grandes ejes Europa, Estados Unidos, China, y la crisis de Ucrania y Rusia ha vuelto a crear un problema de abastecimiento. El petróleo está aumentando y los costos se mantienen altos, sigue la inflación sin controlarse a nivel mundial. Y eso impacta enormemente una economía pequeña, como de media isla como la nuestra, ¿verdad? De apenas 114 mil millones de dólares al año de producción. De manera que yo creo que sí, yo he dicho varias veces en este programa que esas políticas restrictivas de los bancos centrales en el mundo, y sobre todo el Banco Central nuestro, aumentando constantemente el precio del dinero en el mercado, la principal mercancía para las inversiones, tenía su impacto a corto plazo, pero a mediano plazo terminaba yugulando, reduciendo enormemente el crecimiento de la producción y en consecuencia del empleo y la demanda y creaba más crisis con grandes sufrimientos para los obreros, los desempleados y para los sectores más carenciados de las economías y del mundo. Y así fue, no podía ser de otra manera porque eso es lo que la historia económica demuestra en lo que tiene que ver con controlar el medio circulante, restringir el medio circulante y las inversiones en la economía, porque no hay producción sin inversión, eso es así. Nos alegra mucho que el Banco Central se reduzca lo más que pueda, ojalá pueda seguir reduciendo la tasa de interés, que no la deje a 7.75, porque que se mueva a como estaba antes. Lo que ha decidido es congelarla. Claro, estaba en un 3%. Cuando ellos comenzaron a aumentarla, estaba en un 3% y la llevaron a 8.50, ahora le redujeron 75, está a 7.75. La tasa de política monetaria, que es la que fija en última instancia el precio del dinero y orienta a todos los intermediarios financieros a establecer su tasa pasiva y activa de interés. Igualmente, la reducción en las otras tasas, la tasa de corto plazo, para depósitos de corto plazo y la de liquidez bancaria. De manera que nos alegra mucho eso y ojalá el Banco Central se convenza que conjuntamente con el precio del dinero, manejar todos los demás precios, los precios de los bienes y servicios, que es el propósito del banco, mantener la estabilidad de los precios y la cantidad de dinero en circulación en la economía. Que esa política restrictiva se vaya disminuyendo lo más que pueda para que volvamos a tener dinero disponible barato, la gente se estimule a producir y se puedan generar empleos, salarios y consumo y se active la economía de nuevo, que es lo que necesita la población pobre, la clase media y todo país. A mí me estimula mucho que las autoridades del Banco Central se vayan convenciendo de que la política restrictiva hay que ir abandonando, que esa política no ha dado resultados nunca, sobre todo a mediano y largo plazo en el mundo, en cuanto a manejo de política económica. De manera que es buena la medida y ayuda a aumentar, activar la economía, aumentar la demanda y en consecuencia aumentar la circulación de dinero y con ello mejorar la producción interna del país y el empleo, que es lo que se necesita y los pobres necesitan y la clase media y todo el mundo necesita. Parece que el gobierno está muy empeñado en recaudar, en buscar, en mover en términos económicos, porque también, don Héctor, hay una decisión, hay
una ley que fue mandada también al Congreso Nacional para modificar, para dar facilidad a los morosos de los impuestos internos. Sí. Y entonces hay una especie de amnistía fiscal. Una amnistía fiscal que busca que desde 2017 hacia acá, pues tratar de ponerse al día con algunas concesiones que le está haciendo la Dirección, que le hará la Dirección Nacional de Impuestos Internos para mover lo que es también la economía. Parece que, como decía anteriormente, el gobierno está pues buscando dinero por todas partes para tratar de tener suficiente o lo necesario en activos para mover la economía y para dar respuesta a grandes necesidades y exigencias que tiene la sociedad dominicana, que parece que en estos 3 años, usted sabe que ha estado corta, sobre todo la inversión pública. Sí, yo siempre he dicho que un presupuesto de un 13% de los 114 mil millones de dólares que se producen en este país, una carga tributaria tan baja, por debajo del promedio de América Latina, no es posible que ningún Estado sea eficiente, ningún gobierno es eficiente. No importa que controle la corrupción, que controle los recursos con eficiencia, pero si no tiene disponibilidad no puede invertir en mejorar la calidad de los servicios públicos. Y uno de los problemas serios que necesita este país es aumentar la carga tributaria. Claro, también mejorar la administración tributaria para que nadie se robe los recursos de los impuestos que paga la gente y funcione realmente un presupuesto operativo, controlado, con prioridades, para que la pobreza pueda amainarse y el desarrollo pueda ser sostenible e inclusivo. De manera que yo creo que sí, yo creo que el gobierno está obligado a buscar por todo lado ingresos con esa carga tributaria tan deficiente, por eso parte del endeudamiento enorme del país se debe a eso. Pero ya es un asunto de política fiscal, es un asunto de política pública, que es responsabilidad de las autoridades controlar eso. Pero el gobierno debe buscar la forma, porque a cada cierto tiempo se ve esta situación de amnistía fiscal, y esto lo que contribuye es que a muchos empresarios pues digan, bueno, yo voy a esperar que haya una amnistía y no me voy a poner al día, no voy a pagar mis impuestos, me voy a retrasar, porque al final ahora tengo que pagar 1.000 millones y después nada más voy a pagar la mitad. Entonces yo voy a esperar, tengo ese dinero ahí y además voy a esperar 2, 3, 4 años para que me den esa gracia y entonces lo aprovecho. Eso también puede retrasar lo que es la eficiencia en el cobro. Yo creo que lo que hay que aquí buscar la alternativa de que los impuestos sean acorde a lo que puede pagar la gente, los empresarios, los comerciantes, y al mismo tiempo que se pueda cumplir rigurosamente con esta situación. Pero de esto hemos hablado mucho y vamos a esperar que a ver hasta dónde llegan las autoridades y el pueblo con esta situación de ponerse al día en los impuestos. Vamos a hacer una pausa comercial y retornamos con los comentarios en breves momentos. Sigan ahí con nosotros su programa Detallista y Globalización. Detallista y Globalización. Detallista y Globalización. Seguimos aquí en su programa Detallista y Globalización, hablando en el día de hoy con don Héctor Sánchez. Recordarles a ustedes que el compañero coordinador de este programa, que es Ramón Tejeda, pues ha tenido algunas dificultades de salud, tuvo un pequeño accidente, no ha sido muy grave, pero sí tiene algunas dolamas en el cuerpo, algunas molestias en uno de sus brazos y pues le impiden moverse con facilidad y por eso no está con nosotros. Así que esperamos que Ramón se recupere lo más rápido posible para tenerle con nosotros. Don Héctor, tenemos también una situación con el problema de aumentos de precios en la factura eléctrica, en productos de primera necesidad. Tenemos la papa ya está casi a los 50 pesos la libra. Tenemos también el azúcar que sigue con dificultad, con el problema de despacho. Se dice que es un problema de los transportistas, especialmente del Central Romana, que es el principal suplidor de azúcar del país, especialmente el azúcar refino, que se ha presentado una escasez. En el mercado está ya por encima de los 40 pesos la libra.
y un sinnúmero de productos. Los plátanos están nuevamente subiendo, bajan un poquito, vuelven y suben. La cebolla y los apagones junto a la facturación que está afectando a lo que es la sociedad dominicana. Hemos recibido en esta semana centenas de llamadas y de mensajes de los comerciantes detallistas de que no aguantan el asunto de la alta facturación y de apagones que son de que programados y qué sé yo, ¿no? Uno no sabe qué es lo que está pasando porque se dice que ahora hay más producción de energía que 3 años atrás, y 3 años atrás no se producían tantos apagones ni tanta alta facturación en el consumo de energía. O sea, ahora hay menos servicio, menos horas luz y entonces se está pagando una factura más alta. Bueno, mira, para manejar los precios es muy difícil para un gobierno y para todos sus funcionarios, porque el componente de costo de producción tiene una parte importada muy seria, sobre todo un país que más del 50% de sus insumos productivos son importados, porque aquí la materia prima que producimos es mínima, porque no hay un valor agregado a los productos, precisamente, muy limitado ese valor agregado. Entonces, nosotros importamos muchos bienes caros, un país que no produce petróleo. Ahora mismo el petróleo ha aumentado considerablemente, está más de $80 el barril, y la tendencia es que aumente cada vez más. Y tenemos otra vez el lío de suministro de alimentos y de materia prima por la suspensión del acuerdo entre Rusia y Ucrania, y eso es otro problema serio. Ojalá no se nos cree otro problema de flete como lo que teníamos, que los furgones estaban a 18 y 22 mil dólares. Y que no tengamos otro problema de encarecimiento del flete, del transporte. Entonces, esa parte importada para esta economía, estructuralmente hablando, es una dificultad que no lo puede manejar el país, no tiene capacidad para manejarlo porque son factores externos, exógenos e incontrolables, no depende de nosotros, sino del comportamiento del resto de las economías del mundo. El otro gran problema es que este es un país que tiene una producción limitada, sumamente limitada debido a su modelo económico productor de servicios. Hace años que los dominicanos abandonamos la producción de bienes, sobre todo la producción de bienes agropecuarios e industrial. Las inversiones son limitadas y el aporte al Producto Interno Bruto de los bienes nacionales, entiéndase, agropecuario e industrial, son mínimas, menos de un 30-32%. El resto es servicios que no depende de nosotros, sino de inversionistas extranjeros fundamentalmente y del comportamiento de la economía mundial. De manera que esta es una economía estructuralmente hablada, entrampada en sí misma. Aquí no se invierte realmente en la producción de bienes, de alimentos para la población, sobre todo agropecuario. Un país con tanta tierra, con agua, con recursos suficientes para producir alimentos para exportar al mundo, incluyendo el Caribe, que no tiene alimentos. Pero no se invierte, no se planifica la producción agropecuaria, es improvisando, gobierno van, vienen. Tenemos una estrategia nacional de desarrollo donde estaban las inversiones determinadas por sectores y eso lo abandonaron los gobiernos del PLD y también del PRM. Y entonces estamos entrampados en unas improvisaciones pasmosas, lastimeras, que no nos permiten avanzar. No hay una coherencia, una cohesión social, no hay desarrollo sostenible, no hay desarrollo inclusivo, crecemos pero se reparte pésimamente esa producción, una de las peores distribuciones del ingreso en América Latina y el mundo. Y entonces la gente se siente desalentado, desestimulado, sobre todo el micro, pequeño y mediano empresario que está acorralado, que no recibe el apoyo que necesitan de los gobiernos, no de de todos los gobiernos. Realmente no se le dé el apoyo suficiente cuando son el 98% de los empresarios. Ahí están dando pena. Y entonces, por cada dólar que aumenta el petróleo, nosotros tenemos que poner un subsidio de por lo menos de $1.000 millones. Y eso permea el presupuesto nacional, el presupuesto nacional. Por eso tú ves que a medida que aumenta el precio del petróleo, de una vez comienzan los apagones financieros, porque tú sabes que más de lo que se factura ni el 80% se cobra, una ineficiencia tremenda en la administración de la EDES, sobreabultada de personal,
en fin, y entonces no le pueden pagar a tiempo a los productores, a los suplidores energéticos, y en consecuencia estos tienen que dar apagones, disminuir la oferta de producción para poder mantener más o menos operando sus plantas productivas energéticas. Eso decía. Es una crisis terrible, es una incapacidad administrativa terrible. Nosotros tenemos 60 años con apagones, una economía pequeñita, una media isla que con una gran presa y planta hidroeléctrica podría haberle dado energía eléctrica, con sol todo el tiempo, con viento todo el tiempo, y seguimos dependiendo todavía del petróleo, porque no hay una planeación, no ha habido voluntad política ni seria para resolver el problema del suministro energético en el país. Estos gobiernos no tienen estrategia de desarrollo. ¿Cómo es posible que nos pasemos 60 años para no darle energía eléctrica suficiente a 10 millones y medio de habitantes? Eso es una vergüenza en el mundo. Tú viajas por Europa y tú ves grandes paneles solares y grandes abanicos de energía eólica, del viento. Y tú ves por todas partes, en países pequeños como Bélgica, como Luxemburgo, como Holanda, producción eólica y producción solar increíble. Tú dices, pero Virgen de Altagracia, países que tienen una tercera parte del territorio de nosotros, con poblaciones pequeñas, pero saben lo que quieren. Esa gente sabe para dónde va, no anda improvisando, tienen planes estratégicos de desarrollo. Los políticos allí no son improvisados, son gente que si no hacen lo que tienen que hacer y prometieron, no vuelven al poder jamás. Pero en este país todo el mundo hace lo que le da la gana. Aquí se engaña a la gente, con 500 pesos tú consigues un voto, con un picapollo consigues un voto, y con promesas fallidas vuelve y engatusa a la gente, lo engaña. Y entonces ellos saben que esto es un pueblo así, un pueblo que se ha idiotizado, que no se invierte en educación de calidad, crítica, que no se invierte en los sectores básicos como salud, educación, y que todo el mundo maneja el presupuesto como le da la gana, como una finca privada de los funcionarios. Y no les pasa nada. Aquí hay la mitad de los funcionarios no han hecho declaración pública y voy a ver si lo han suspendido conforme a la ley, ni lo han castigado. No, siguen ahí igual, porque en un país donde no se respetan las leyes, no hay institucionalidad, donde no hay régimen de consecuencias, no espere que va a funcionar, no va a operar como debe operar y como Dios manda. Todo el mundo sabe lo que hay que hacer. Aquí está todo diagnosticado, los problemas. Hay una estrategia nacional de desarrollo para hasta el 30 que no se aplica, que comenzó en el 12, ya tiene 11 años y no se ha aplicado ni un 10%. Tenemos desde la era de Balaguer con los famosos plan de desarrollo que dirigía Estrella, el ministro de Administrativo de la Presidencia. Desde ahí sabemos lo que hay que hacer. Vino la Universidad de Harvard con un equipo y diagnosticó los sectores y le dijo al gobierno, esto es lo que hay que hacer a largo plazo. Vino Attali con sus técnicos franceses y le dijo, esto es lo que hay que hacer a largo plazo. Y todo eso se plasmó y eso está escrito, pero nadie sigue eso porque cada gobierno viene con su plan de gobierno, con lo que él cree que debe hacer, a improvisar, echar para atrás lo que hizo el otro. Y esa falta de cohesión administrativa, esa falta de sostenibilidad, que es lo que no pasa en los países asiáticos, por eso avanzan, entonces, ni en Europa, y entonces nosotros nos mantenemos en esta disrupción histórica, social, y en este atraso del que no salimos, mi estimado Marcio Nilo y amigos televidentes. Muy bien, don Héctor, vamos a hacer una pausa comercial y retornamos en breve con los comentarios. Detallista y globalización. Detallista y globalización. Seguimos aquí, amables televidentes, su programa Detallista y Globalización, conversando con don Héctor Sánchez, asesor económico de FENACODEP. Estamos hablando sobre el problema de los precios, la alta facturación. A mí lo que me llama la atención, don Héctor, antes de cerrar este tema de lo que es la energía eléctrica, que es un tema neurálgico porque esto es impide lo que es el desarrollo del país. Sin energía eléctrica no hay desarrollo. De la República. Es igual que sin inversión, sin dinero no hay desarrollo. En esta semana... Y sin educación. Sí, en esta semana declararon los tres de los principales funcionarios del sector eléctrico, llámese el ministro de Ingeniería y Minas, el de las
el del coordinador superintendente de electricidad. De electricidad y Celso Marracini de Punta Catalina, que el país está produciendo más de la energía que necesita. Sí, pero ¿por qué no la suministra? ¿Por qué no la suministra? Y él decía que había un problema especialmente de la circulación, de la transmisión y distribución. De la transmisión y distribución, sí, especialmente de las EDES. Pero ¿cuánto no se ha invertido a resolver las redes de transmisión y distribución? ¿Cuánto no ha cogido prestado el país para resolver ese problema de la transmisión y distribución de la energía eléctrica? Que sabemos que se pierde más de un 20% en redes obsoletas. Pero ¿cuánto no se le ha cogido a los organismos internacionales, al Fondo Monetario, al Banco Mundial, para resolver ese problema? Y seguimos con el mismo problema de siempre. O no se hicieron las inversiones, o se hicieron malas inversiones, y claro, lo que yo le he dicho, la improvisación, la falta de régimen de consecuencia. Pues calculen ustedes de la deuda, de los 74,000 millones de pesos que hemos cogido prestado, desde el 2000 al 2023, en 20 años, en 20 años hemos cogido, 23 años, hemos cogido 74,000 millones de pesos prestados, casi más de 70,000, porque en el 2000 debíamos 4,000, ya debimos 74,000. Hemos cogido más de 70,000 millones en 23 años, promedio 3,000 millones de dólares prestados anual. ¿Dónde está esa fortuna? ¿Cómo es posible que con 70,000 millones de pesos en los últimos 23 años, en los 20 años del PLD y en los 3 que lleva y tanto Luis Abinader, no hayamos resuelto el problema de la transmisión y distribución y el problema energético de este país, el problema de la salud, el problema de la educación de calidad, el problema de la delincuencia, el problema de los empleos? Ustedes saben la fortuna que son, calculen 70,000 millones de pesos, pónganle promedio al 30, promedio en esos 23 años, una tasa de interés promedio de 30, que no es 30, debe estar como en 35, 40. Eso es una fortuna que no cabe en la cabeza de ninguno de ustedes ni en ninguno de los bancos. ¿Y qué hemos hecho con esa fortuna? ¿Dónde está ese dinero? 70,000 millones de dólares cogidos por los gobiernos del PLD y por los 3 años y pico que lleva Abinader gobernando. ¿Qué se ha hecho con ese dinero? ¿En qué se ha invertido ese dinero en el país? Y cuando los problemas que tenemos, salud, educación, seguridad ciudadana, empleo, producción agropecuaria, MIPYMES, en fin, transporte público, vivienda para los pobres, cada vez se agravan más en vez de resolverse. Pero, ¿dónde están los 70,000 millones, 3,000 millones por año promedio de deuda pública invertido? ¿En qué lo hemos invertido? Por Dios, ¿cómo es posible que históricamente nadie rinda cuenta de eso? Que no haya régimen de consecuencia para lo que han administrado el Estado y esa fortuna y que irresponsablemente han endeudado el país, porque no han manejado los presupuestos de manera responsable. De manera que es penoso sí. Hablar de que no hay, de que todavía se sigue perdiendo 20 o 25% en las redes por su obsolescencia, o hablar de lo que facturamos casi un 25 o 30 de la energía eléctrica se pierde porque no se le cobra a los que la usan. Eso es sí. Arcaico, eso es jurásico, eso es penoso en un país, en el siglo XXI de la tecnología y de la inteligencia artificial. Sin embargo, don Héctor, hay que decir que al cerrar el 2020, aquí no se hablaba casi de apagones, los apagones eran muy mínimos, muy reducidos, y 3 años después... Pero la pérdida de las redes seguían siendo igual, en el mismo porcentaje, bueno, pero no, como seguía siendo el cobro, nunca pasó de un 80% el cobro, sí, eso no se mejoró nunca. Pero entonces, pero había un mejor servicio, no sabíamos por qué, había porque el petróleo mejor estaba servicio más barato, de electricidad. El petróleo también, entonces, había petróleo más barato en determinados momentos, y había la producción, recuérdate, nunca bajó de un 5, de un 6, un 7, no había crisis energética, no había guerra de Rusia y Ucrania, no te pierdas porque hay nuevos fenómenos sumados a la realidad, la guerra de Rusia y Ucrania y ese lío internacional de desabastecimiento, el aumento de los precios del petróleo, la crisis del COVID-19, todos estos elementos se han sumado
se han sumado y este gobierno y el que venga tienen que recibir eso y manejarlo, lo que quizás no lo han sabido manejar con toda la inteligencia y la racionalidad suficiente, porque es una economía, como te digo, estructuralmente entrampada en un modelo de crecimiento que no beneficia al país, ni le genera ahorro suficiente, ni inversión suficiente para el desarrollo, pero eso es políticas públicas y de eso es que se trata. Por tanto, yo en estos programas no defiendo gobierno ninguno, yo analizo los problemas de acuerdo a la racionalidad, a la realidad, el análisis concreto de la realidad concreta, y a partir de ahí veo resultados y comparo los resultados con la realidad, que es lo que a mí me dice. A mí me importa si lo hizo el blanco, lo hizo el morado, lo hizo el colorado, lo hizo quien lo hizo. Es los resultados. Sin embargo, es lo que yo analizo. Sin embargo, el petróleo se ha reducido. Usted sabe que el petróleo llegó casi a $100 el barril y está promediando por debajo de los 80 hace ya 3 o 4 meses. Entonces, también tenemos que ver que tiene que haber algo por ahí que no está caminando totalmente bien. Pero no es administración pública. Nos vamos a una eficiencia de administración pública. De eso que se trata, de las sedes, de las plantas productoras, de la superintendencia de transmisión y distribución. Todo eso es un problema de energía y mina. Todo es un problema de racionalidad administrativa, de alta gerencia pública, que es lo que en estos países es muy deficiente, en América Latina entera y en este país en particular. Nos vamos a otra pausa comercial y retornamos en breve con los comentarios. Detallista y globalización. Detallista y globalización. Bueno, pues, don Héctor, nos acercamos ya al inicio del año escolar. En educación, pues, usted sabe que ha habido la firma de un pacto entre el gobierno y la Asociación Dominicana de Profesores por la intervención del encargado de la Defensoría Pública, del Defensor del Pueblo. Ha habido un acuerdo para buscar la alternativa de que por lo menos en este año escolar que se avecina parece que se va a vivir un poco más de paz en las escuelas, porque han acordado ya no paro, no interrupción de la docencia, y yo creo que se hace una necesidad imperiosa porque no podemos seguir en un país en vías de desarrollo, en un país en vías de crecimiento económico, a pesar de las dificultades que se anuncian, que crecemos económicamente, aunque ahora estamos un poquito bajo, seguir con la situación que tenemos en las escuelas, especialmente públicas del país, pero que arrastra también a las escuelas del sector privado. Entonces, pues se ha anunciado ya la firma de este acuerdo. Todavía no se han dado a conocer los pormenores en detalle, aunque sí a nivel general, pero vemos también que a pesar de que hay un acuerdo, el gobierno le está anunciando que le va a dar 1,000 pesos por estudiante a los padres para que se ayuden con lo que son la utilería y todo este tipo de cosas que necesitan para iniciar el año escolar, pero al mismo tiempo, por otro lado, se dice que ahora en el presupuesto complementario, en vez de aumentarle o dejarle, que debe aumentarse porque si aumenta el presupuesto, el 4% debe aumentar. Ahora lo que se dice es que se le van a reducir 500 millones de pesos. Ya la ADP ha salido a decir que no, que esto no puede ser posible educación, que en vez de reducirle, lo que debe hacer, si se quiere seguir mejorando la educación, es ponerle un poquito más. Y al mismo tiempo se dice que no hay libros de texto. Yo estuve hablando con unos directores y unos profesores en esta semana y me dicen que hacen más de 3 años, 3 o 4 años que a las escuelas no llega libros de textos. Mira, Marcionilo, manejar un 4%, más de 200,000 millones de pesos a un ministerio, manejarlo con racionalidad, con seriedad, invertirlo en lo que hay que invertirlo, con honestidad, da para tener una educación tipo suiza, igual que la europea o tipo asiática, de los países más donde la educación tipo Corea, por ejemplo, o Japón. Nosotros con ese 4% desde que se comenzó a aplicar por Danilo, si lo hubiésemos manejado con honestidad, con racionalidad, que como dijo el ministro actual, lo echaron a un zafacón en esos 10 años,
nosotros tuviéramos una educación de primer mundo hace años. Pero el problema, vuelvo y te digo, es que los funcionarios que administran este Estado han sido funcionarios ineficientes, muchos de ellos corruptos, que no saben para dónde van y además a veces no están en los puestos adecuados, tú los pones sin saber nada de lo que tienen que administrar. Pero la ADP tiene un papel fundamental que jugar, lo he dicho en este programa y lo sigo diciendo. Todo el mundo sabe que yo creo en la asociatividad y en el sindicalismo racional, no en la anarquía sindical. Tiene que jugar un papel clave en cuanto al fiscalizar la buena administración de los recursos del ministerio y en cuanto a la calidad de la educación. Porque quien educa son los maestros y maestras y nadie da lo que no tiene. Hay que capacitar a los maestros, llevarlo a los que no tienen maestría y los que tienen maestría, doctorado, invertir en calificarlo, en mejorar. Que tienen que entender que nadie va a dar lo que no tiene. Si usted no tiene, y que los conocimientos se desactualizan cada 2, cada 3 años con esta tecnología tan avanzada. Nunca se crea que usted sabe nada, usted no sabe nada. Mientras más sabe, usted se da cuenta que es más ignorante frente al cosmos y la cantidad de cosas que hay que conocer en el universo. De manera que el profesor tiene que estar estudiando constantemente, pero necesita condiciones, necesita que vaya a eventos, que participe en debates constantes, que vaya a congresos internacionales, que tenga libros o que tenga computadora para bajar los libros digitalizados, que esté actualizándose, pero para eso usted tiene que tener conciencia de cuál es su papel como educador. Porque si usted cree que ya llegó y que ya usted no necesita más nada en un país atrasado como este, entonces ya ahí usted se ancló y ahí se estanca y estanca a los estudiantes, porque siempre le está repitiendo lo mismo. De manera que, mi estimado, recursos hay de más. Recursos hay para manejarlo, para invertirlo, en mejorar en los docentes. Y me alegra mucho que el del INAVI, el del Instituto de Bienestar, diga que no le va a cerrar, va a comenzar el año sin deberle un chele a los micro, pequeños y medianos empresarios, a los suplidores. Ojalá que así sea. Sobre todo a los panaderos. Ojalá que así sea. Y que él le va a dar un 20% de avance para que desde que se comience el año, casi los 2 millones de estudiantes tengan su desayuno y su comida garantizada. Si cumplió con eso, hizo un gran papel social, cumple con los micro, pequeños y medianos empresarios y ayuda al desarrollo de la educación y del país. Ojalá lo haga, y él tiene los recursos para eso. Recursos hay de más, es que se decidan administrarlo con racionalidad, con seriedad, con honestidad e invertirlo en lo que se necesita, capacitar maestros, terminar de construir los centros escolares, dotar de medios didácticos a las escuelas y de los alimentos suficientes de calidad a los estudiantes y de los recursos didácticos necesarios, libros, lo que sea, en función de mejorar la calidad de la educación y la calidad de los estudiantes y de los seres humanos de este país. Esperamos que así sea, porque la verdad es que, bueno, pero la ADP, si no hay un funcionario que administre bien, no le vale gritar a la ADP. Pero se supone que este lo está haciendo bien, este es de los mejores funcionarios y de los más dotados mentalmente. Si hay una gente capaz que conoce la educación, es este ministro. Si este no lo hace, no lo va a hacer nadie. Oye bien, porque es una persona experimentada, con conocimiento de causa y además crítico, porque ha dicho lo que encontró y el desastre que encontró ahí. Yo espero que él no caiga en los mismos errores que cayeron los otros, parece que no. Entonces, me parece que en buena mano está el pandero. Bueno, vámonos a una pausa y seguimos en breve con más comentarios. Detallista y globalización. Detallista y globalización. Bien, amigas, amigos, seguimos aquí en su programa Detallista y Globalización. Hemos tenido un programa hoy casi hablando de economía, porque todos estos temas se relacionan con la economía y todo esto. Don Héctor, hay una situación ahí con una variante de la droga, que es el fentanilo, que se dicen las autoridades que eso no hay aquí, que no hay evidencia de que aquí está.
pero dice otros sectores dicen que eso está aquí desde el 2016, que aunque no ha tenido esa cobertura y estas cosas, pero que sí está aquí desde el 2016, hay indicios de que han habido pruebas de que se han encontrado indicios. Esta droga está relacionada con la heroína y es una droga completamente maligna, que tiene más de 100% poderosa, destructiva, más que la heroína, más que la marihuana, más que todo este tipo de cosas. Y entonces se está hablando de que es una amenaza y se dice que podría estar en el país, lo que se está llamando a las autoridades a mantenerse alerta para evitar, pero lo traemos a colación porque en estos últimos días, a cada momento se ve que hay incautación de drogas, de grandes toneladas de drogas, pero en esta semana, don Héctor, el sábado pasado, precisamente, en San José de Ocoa, hubo una matanza de 4 jóvenes prácticamente en una retaliación de bandas de drogas, en una parcela, en un solar baldío. Fueron encontrados muertos 4 jóvenes que, según se dice, fue en una pelea entre bandas allá en Rancho Arriba de San José de Ocoa, una comunidad apartada, una comunidad que no tiene tantos habitantes, que los habitantes están dispersos unos de otros, y realmente uno se ha sorprendido porque si en una comunidad pequeña se concentra una cantidad así de traficantes de droga, de vendedores, de distribuidores de droga, pues la situación está muy compleja. Quiere decir que aquí hay un complemento de ambas situaciones, de lo que es la droga y la amenaza del fentanilo en estas circunstancias para lo que es un nuevo ingrediente que se podría agregar a lo que es el consumo para la juventud dominicana. Mire, Marcionilo, yo llamo la atención a las familias dominicanas y del mundo. Hay un plan velado, consciente o inconsciente, pero muy bien orquestado a nivel mundial para destruir la juventud a través de 2 medios de adicciones fatales. El primero son los celulares, la tecnología, idiotizar la gente mediante la adicción al celular, el estudiante, el joven, los muchachos, los niños, para destruir la comunicación vía personal entre seres humanos, la sociabilidad. Cada vez se aíslan más los seres humanos por el uso del celular y cada vez están más adictos para que no usen el cerebro, no sean críticos, no racionalicen, consultando disparate, propaganda enlatada por las redes sociales. Si las familias no le ponen atención a eso, sus hijos lo van a perder, lo van a destruir, porque por ahí entra toda basura y toda cosa buena y mala, pero sobre todo la mala. Y el otro gran problema que va a destruir y está destruyendo la juventud en Europa, Estados Unidos y en estos países pobres es la droga. Como hay una crisis existencial, la gente como que no le ve perspectiva a la vida y están acorralados los jóvenes, sobre todo en los países pobres, porque no tienen oportunidades de educación, de empleo de calidad, de salario y de vida, y han perdido la perspectiva de la vida, entonces le están metiendo droga para mantenerlo en un limbo desligado de su realidad. Y claro, se está haciendo mucha gente rico con esa droga, muchos traficantes, mucha gente lavando grandes fortunas, pero destruyendo a la juventud, que es el divino tesoro de un país, que es la esperanza de una nación. Esta nación que el 45%, más del 50% no pasa de 45 años, si usted le destruye la juventud, ya no tiene futuro. Si lo idiotiza con el celular y con la droga, ya el país no va para ningún lado, no tiene ninguna posibilidad, porque la generación mía ya pasó, y estamos viviendo una época de crisis profunda, moral, de una relatividad moral tremenda y de una crisis insostenible, que si las familias no abren y los educadores no abrimos los ojos, nos van a destruir los seres humanos, la base de la sociedad, nos están destruyendo la familia, que es la base de la sociedad, minando los jóvenes,
y con ello acabando la posibilidad del desarrollo futuro de este país del mundo. Ojo con eso, alerta contra el celular y la tecnología, sobre todo la inteligencia artificial, alerta contra las drogas y los niños y los jóvenes que nos van a destruir lo más preciado de un país, que son sus jóvenes. Bueno, don Héctor, pues aquí prácticamente con estos comentarios pues llegamos al final de su programa en el día de hoy, recordando que este programa tiene el copatrocinio de la Cervecería Nacional Dominicana, Indubán, Codepa, Momón Bueno, el Banco Central. Será pues, si Dios quiere, hasta el próximo sábado, le decimos don Héctor Sánchez y Marcionilo Castillo. Que pasen todos un buen y feliz fin de semana. Nos vemos el sábado, si Dios quiere. FENACODET presenta Detallista y Globalización, un programa de análisis y orientación del comercio nacional e internacional. Detallista y Globalización.